Buenas tardes. No, el problema es que no se escuche, sino que saludamos a toda la audiencia y acá a todos los compañeros que van a disertar, pero sobre todo tenía que haber una cuestión con los YouTube, los YouTube seguidores, que si no, no van a escuchar nada y sería una lástima. Así que no, nada, mi presentación es simplemente agradecer la presencia de todos, de este panel de lujo. Aníbal, gracias Aris, Marcos Mele, Juan Godoy, Pancho, gracias Sol por la moderación y por esta cosa tan soncera 5G que es, bueno, nos va a adentrar en una posmodernidad, digamos, y una recreación seguramente muy virtuosa del pensamiento de estos grandes del pensamiento nacional. Así que simplemente eso, saludar a todos los que están presentes acá y del otro lado del YouTube también para tener estas jornadas, que hoy es una de varias. Así que celebramos esto también en nombre de nuestra universidad y de su cumpleaños, que es la semana próxima, que vaya a saber Dios quiera dónde nos encuentra y cómo, el día 4 de junio, que es nuestro cumpleaños, y todo lo que satelita alrededor de este cumpleaños y todas las actividades que están, que con tanto esfuerzo y con tanto amor desarrollamos en todos los ámbitos de nuestro quehacer académico. Así que muchas gracias y bienvenidos, y damos por abierta esta hermosa jornada. Gracias, Sol. Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias que, como bien decía el maestro Bossani, es la primera de un ciclo. Esta conferencia es la primera de un ciclo que se denomina Actualidad del Pensamiento Nacional en el cincuentenario del año de la peste 1974-2024. Se trata de un ciclo aprobado por la resolución número 77 de este año del Consejo Superior, que lo declara de interés para toda nuestra comunidad. Es un ciclo que básicamente y muy valiosamente va a rememorar las obras, los aportes y la militancia de grandes pensadores nacional latinoamericanos como Arturo Jauretche, que nos convoca hoy, Silvio Frondizi, José Hernández Arregui, el padre Carlos Mujica, Alfredo Terzaga y Rodolfo Ortega Peña. Sin ninguna duda, insistimos, intelectuales del campo nacional y popular cuyas ideas se reactualizan en el presente. ¿Por qué este nombre? Se preguntarán tal vez. Es que el 2 de julio de 1974, un día después del paso a la inmortalidad del presidente y estratega, el general Juan Domingo Perón, otro de nuestros grandes pensadores, Jorge Abelardo Ramos, afirmó que era el año de la peste por la pérdida de estos pensadores mencionados. Damos así entonces inicio a una serie de 6 encuentros para adentrarnos en estos debates que son siempre necesarios, pero tal vez en esta coyuntura argentina más urgentes que nunca. Es una actividad impulsada y coordinada por el Departamento de Humanidades y Artes, el Departamento de Planificación y Políticas Públicas, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, el Centro de Estudios Filosóficos, Éticos y Culturales y la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra universidad. Arturo Jauretche, su vida y su obra constituyen una referencia ineludible en la formación de la conciencia nacional, y por ello decidimos actualizar su visión en torno a temáticas como las universidades, las Fuerzas Armadas, el revisionismo histórico, el forjismo, entre otras, y para ello nos acompaña esta valiosa mesa también. Por supuesto que vamos a agradecer especialmente a nuestro invitado de honor, el doctor Aníbal Fernández, quien ha sido, en su larga trayectoria, ministro de Seguridad, jefe de gabinete, ministro de Justicia, ministro de Producción, senador nacional e intendente, parte de la dirigencia política peronista de nuestro país y además autor de Sonceras Argentinas y otras yerbas, un libro reeditado y ampliado en varias oportunidades. Gracias, Aníbal, realmente estamos muy contentos con su presencia, muy contentas, y la de quienes nos acompañan en esta mesa para reactualizar la obra del gran Arturo Jauretche. Por supuesto que agradecemos a las autoridades presentes, además de nuestro rector,
directores y directoras de departamentos, centros de estudios, a los trabajadores, docentes, no docentes, a los estudiantes y a la comunidad en general. Para quienes no pudieron acercarse, ya nos adelantaba Bossani, van a poder participar a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube del Departamento de Humanidades y Artes. Y sin más preámbulo, bueno, un poco mi tarea va a ser presentarlos a ustedes y además recordarles cómo va transcurriendo el tiempo. No vamos a seguir perdiéndolo porque comenzamos con Juan Godoy. Él es director de la especialización en Pensamiento Nacional Latinoamericano del siglo XX de nuestra universidad, sociólogo por la UBA, magíster y especialista en metodología de la investigación por nuestra universidad, doctor en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor de sociología, docente del seminario de grado Pensamiento Nacional Latinoamericano, docente de seminarios de posgrado como Política Económica y Distribución de la Riqueza en el Pensamiento Nacional Latinoamericano, miembro del Consejo Académico de la Revista de Investigación en Movimiento, Ciencia e Investigación de nuestra universidad y miembro del Consejo de Redacción de la revista. Resumir tales currículums. Lo importante por la invitación, a quienes organizaron la actividad, a nuestra universidad. ¿Sí? Profundidad que viene dada también porque Jauretche ha tocado la mayor parte de los temas centrales del pensamiento nacional, que es tocar los temas centrales de nuestra patria, digamos, considerando que no hay una sin la otra, sino que se apuntalan mutuamente, ¿no? No hay dominación económica posible en un país semicolonial sin dominación cultural, ¿no? Por eso le va a prestar tanta atención a todo este entramado que él denomina de la colonización pedagógica, donde el relato histórico construido por nuestra élite, Jauretche dice, es una política de la historia. ¿Por qué es una política de la historia? Porque es una visión determinada de nuestro pasado que pretende ser la única posible, pretende ser la única visión posible. Bueno, a ese relato hay que oponerle una revisión de la historia desde otra óptica, desde la óptica del pueblo, y fundamentalmente, entonces, ahí en función de fortalecer la conciencia nacional y de la emancipación de la patria. Otro eje también nodal, y el último que yo voy a tocar, es la cuestión de las Fuerzas Armadas. Hoy justo es el aniversario del Cordobazo y es también el día de creación del Ejército Argentino, ¿no? Y Jauretche justamente uno de los temas que prestó particular atención es el de las Fuerzas Armadas. Sí, había dedicado un libro al revisionismo histórico, que acá lo tiene el compañero por esta cuestión. Otro de los ejes de Jauretche sería la construcción de la patria grande. Pero bueno, la cuestión de las Fuerzas Armadas aparece central. A Jauretche le interesa, en el marco de del golpe de Estado del 55, donde Jauretche empieza a escribir sus libros de literatura política, porque hasta entonces solo había escrito un libro, un poema gauchesco, ¿no?, donde resaltaba o reivindicaba esa revolución radical de Paso de los Libres de la década del 30, ¿no? Bueno, Jauretche ahora, en el marco de esos gobiernos dictatoriales o pseudodemocráticos, posteriormente al derrocamiento del peronismo, reflexiona sobre las Fuerzas Armadas, y dice, hay algo central en la cuestión de las Fuerzas Armadas que no podemos caer en un antimilitarismo abstracto, como gran parte de la literatura política caía, digamos, ¿no? Jauretche dice, no podemos caer en un antimilitarismo abstracto, que ¿qué sería? Pensar per se, digamos, pensar a priori, independientemente de la experiencia, que todo lo que proviene de las Fuerzas Armadas es negativo. Jauretche dice, eso no es así. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia podemos observar dos líneas de nuestras Fuerzas Armadas. Desde ya que tuvimos Fuerzas Armadas antinacionales, desde Mitre, pasando por Agustín Pejusto, pasando por Lonardi, Aramburu, Macera, Videla, todo. Pero también Jauretche dice, hay otra línea, que es la que nosotros tenemos que recuperar, que es la línea nacional,
que la traza desde el general San Martín, pasando por los militares industrialistas como Sabio, Mosconi, Luis Ernesto Vicat, el mismo Perón desde ya. ¿Por qué? Porque Jauretche dice, sin política nacional es imposible que haya un ejército nacional, y sin ejército nacional es imposible construir una política nacional de emancipación. Bueno, dicho todo esto, yo voy a cerrar con una frase de Jorge Abelardo Ramos, que dice de Jauretche, que me parece que va muy en relación a la tarea que viene haciendo nuestra universidad desde sus cimientos, ¿no? Digamos que es poner en valor esta corriente de pensamiento que mayormente ha sido ninguneada en las casas de altos estudios y nosotros ponemos en valor desde hace años y en ese camino seguimos. Y Jorge Abelardo Ramos dice así, dice, en el orden de la cultura y de los valores seguimos pidiendo permiso a Francia para abrir un libro. Cuando las obras de Jauretche circulen por los colegios nacionales y universidades con la misma profundidad con que hoy circulan obligatoriamente tantos ladrillos encuadernados, podrá decirse que el reflejo intelectual de las patriadas y de los ideales nacionales ha entrado por fin en la formación de las nuevas generaciones argentinas. Muchas gracias. Gracias, Juan. Además, muy impecable con el tiempo. Aprovecho también para saludar a Francisco Cafiero, director del Centro de Estudios de Integración Latinoamericana Manuel Ugarte, Georgina Hernández, vicerrectora. Ahora sí, el turno de Marcos Mele. Él es secretario de Investigación y Posgrado de nuestra universidad, licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la UNLA, magíster en Historia por UNTREF, coordinador académico y docente del Seminario Las Izquierdas y el Problema Nacional en la especialización de Pensamiento Nacional Latinoamericano, profesor adjunto de Teoría Política 1 y 2 en la licenciatura de Ciencia Política y Gobierno, docente investigador de nuestra universidad. Actualmente investiga sobre la historia de las ideas políticas argentinas y latinoamericanas en el siglo XX, en especial la corriente de izquierda nacional. Asimismo, se desempeña como investigador en el área de Historia Social del Deporte. Gracias, Marcos. Tu turno. Gracias, Sol, por la presentación. Buenas tardes a todos los presentes. Es un verdadero gusto estar participando de esta actividad, que es la primera de una serie de homenajes que, como ya hemos dicho, referencian y vamos a evocar la obra y la producción de los grandes pensadores y dirigentes nacionales fallecidos en el año 74, en esto que Jorge Abelardo Ramos, a través de la revista Izquierda Nacional, denominó como el año de la peste, ¿no? Ese fue el título de uno de los números en referencia a esta secuencia muy lamentable que fueron tantos fallecimientos de grandes exponentes de nuestra cultura. Hace unos momentos Juan cerraba su exposición compartiéndonos una cita de Jorge Abelardo Ramos, y quiero recoger esto último que él señalaba, incorporando una categoría que precisamente Arturo Jauretche va a tomar de Abelardo Ramos, que es la categoría de colonización cultural, ¿no? Y acá hago un pequeño comentario, y es el grado de vinculación, de compañerismo, de reciprocidad en la producción político-intelectual de estos pensadores que pertenecen a corrientes distintas. Es decir, Jauretche es un hombre del nacionalismo popular y Jorge Abelardo Ramos proviene de la izquierda nacional. No obstante ello, había un trabajo permanente de colaboración e incluso circula en la historia oral que algunos trabajos de Jorge Abelardo Ramos, firmados por Ramos, en realidad habían sido elaborados por Jauretche y viceversa, ¿no? Hasta incluso en una serie de picardía entre ellos, imitándose los estilos. Jorge Abelardo Ramos toma un concepto, una categoría de autores alemanes, la desarrolla, la inicia en un ensayo muy famoso que es Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina. Esa categoría de colonización cultural nos remite a los procesos de subordinación en los países semicoloniales. Jorge Abelardo Ramos señala que la dominación en las colonias se produce por la vía directa de la fuerza. En cambio, en los países semicoloniales,
se lleva adelante una dominación sigilosa, velada, prácticamente invisible, que es la dominación cultural. Arturo Jauretche expone este tema en uno de sus libros centrales, que es Los profetas del odio y la Yapa, con una larga cita a Ramos, y toma Crisis y su resurrección y lo reproduce. Y toda su obra va a girar en torno a esta discusión de la colonización cultural. Cuando remarco esto, no hay que perder de vista algo: la producción de Jauretche es vastísima. Su obra completa, editada al día de la fecha, data de 16 tomos. Bien, para marcar lo prolífico que ha sido este hombre que, como decía Juan, abarcó prácticamente todos los temas. Su obra tal vez más conocida, el Manual de Sonceras Argentinas, cuya primera edición es del año 68, no es más que la reunión, la clasificación de un conjunto de sonceras que son, podemos decir, frutos maduros del árbol de la colonización cultural, ¿no? Jauretche va a identificar sonceras de todo tipo: sonceras económicas, sonceras político-institucionales, sonceras geográficas, etc. Y dentro de ese aparato de la colonización cultural, Jauretche va a inscribir a la historia falsificada. Bien, Jauretche va a señalar que la historia falsificada, que es la historia que en nuestro país va a tener como punto de partida la producción historiográfica de los vencedores en Pavón, fundamentalmente Bartolomé Mitre, y a la par de Mitre Vicente Fidel López, esa historia falsificada no ha hecho más que forjar en la conciencia de los argentinos una mentalidad colonizada respecto a nuestro pasado. Es decir, cuando Jauretche toma el tópico del revisionismo histórico, sigue abordando un aspecto de la colonización cultural. Jauretche señala algo central, y es que en la telaraña de la historia falsificada han caído todas las corrientes políticas de la Argentina tradicional: liberales, conservadores y también el denominado socialismo abstracto. Cada uno, desde su óptica particular, no ha hecho más que reproducir el relato liberal mitrista. Razón por la cual Jauretche va a señalar algo fundamental, y es el paso inicial para forjar una conciencia histórica en clave nacional, para quitarnos del lomo las sonceras acerca de nuestro pasado, ¿no? El puntapié inicial es promover la revisión histórica. Para Jauretche, el revisionismo histórico no es una mera querella de historiadores o un debate de claustros. El revisionismo histórico, en su obra, en su producción, es la base, es el sustento para forjar una política nacional. Ningún proyecto nacional puede descansar, puede reposar sobre la base de una historia falsificada. En esta dirección, Jauretche va a plantear aquello que nos señalaba hace unos momentos Juan. ¿Sí? No se trata, en esta concepción de la historia falsificada, de meros errores a designio. No hay que corregir algún aspecto en el que Mitre Vicente Fidel López le erraron al vizcachazo, diría don Arturo, sino que en realidad es una política sistemática de falseamiento de nuestra historia en aquello que uno de los grandes precursores del revisionismo histórico, como fue Ricardo Rojas en 1909 publica una obra fundamental que debería ser leída en todas las instancias educativas, que es La Restauración Nacionalista. En esa obra, Rojas va a señalar el concepto de la pedagogía cívica de la historia. Es decir, se va a constituir en el marco del triunfo de la Argentina oligárquica de las últimas décadas del siglo XIX, se va a constituir una prolija política de la historia en una perfecta clave antinacional. Esa política de la historia va a abarcar no solo la pedagogía en el nivel primario, en el nivel medio y universitario, sino que se va a expandir sobre otros aspectos fundamentales, ¿no? Se va a expandir sobre los nombres de pueblos, sobre los nombres de las calles,
se va a expandir en la construcción de las estatuas, ¿bien? Y los monumentos. Todo esto forma parte de ese entramado de la política de la historia promovida por esta historia falsificada. Entonces, Jauretche va a señalar el revisionismo histórico no tiene como misión pura y exclusivamente reivindicar o recuperar la figura de don Juan Manuel de Rosas. Tampoco busca el revisionismo, dice Jauretche, encontrarle un lugarcito a Rosas en el panteón de los próceres liberales, sino por el contrario, a imagen de Juan Manuel de Rosas, a ejemplo de la política nacional que Rosas lideró en el siglo XIX, contribuir a forjar una conciencia histórica nacional que sea el puntapié para pensar nuestro presente y nuestro futuro. Para ser muy respetuoso de los tiempos aquí fijados por la compañera Sol, marcar una experiencia que ocurre permanentemente en las aulas en nuestro seminario de grado de Pensamiento Nacional y también en nuestro posgrado de Pensamiento Nacional que les comparto aquí a los presentes. Tenemos el orgullo de que ha sido acreditado con la categoría A por la CONEAU, el máximo reconocimiento a la calidad académica de los posgrados, y esto para la UNLA verdaderamente es un halago. Cada vez que en las clases de grado y en las clases de posgrado y en cada oportunidad que tenemos de compartir con la comunidad UNLA y con todo el mundo la obra de Jauretche, una cuestión que surge inmediatamente es la vigencia, es la actualidad. Es decir, estudiantes que plantean, profesor, pero esto parece que Jauretche lo escribió en el 2024. Y esa es la potencia de la producción de nuestros pensadores nacionales. Estas conferencias que abrimos no va a ser una mera secuencia academicista o historiográfica de evocar a personajes del pasado, sino que vamos a recobrar para pensar nuestro presente los aportes que cada uno de ellos han hecho. Quiero cerrar, Juan lo mencionaba hace unos instantes, con una cita del primer libro de Jauretche, justamente para remarcar la actualidad. El primer libro de Jauretche es El Paso de los Libres, es un poema gauchesco, data del año 1934, en un contexto que es el denominado por el periodista José Luis Torres, el contexto de la década infame. No voy a ahondar en esto ya, además por razones de tiempo, sino porque todos ustedes saben qué representó la década infame. Tiempos de una profunda derrota de la causa nacional, tiempos de ollas populares, de nuestro pueblo sin poder comer, tiempos de enajenación de nuestra soberanía económica, pacto Roca-Ranciman mediante, tiempos de reinstauración del fraude patriótico, ¿no? Como lo denominaban los sectores oligárquicos. Y en ese contexto, Jauretche, junto a otros hombres del radicalismo irigoyenista, recobra la vieja tradición del poeta soldado José Hernández y se embarca en una patriada que es la del Paso de los Libres. Y esa patriada va a ser derrotada militarmente por el régimen, y Jauretche va a cantar la derrota de esa patriada en ese poema gauchesco que es una verdadera joya de nuestra literatura que, insisto, lleva el título El Paso de los Libres. Jauretche nos dice en el año 34 o tal vez en el 2024. Así anda el pueblo de pobre como milico en derrota, le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos con oro gringo se están poniendo las botas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Entonces, vamos a darle la palabra a continuación a Francisco Pancho Pestana. Él es el director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas de nuestra universidad, abogado, procurador, ha realizado estudios de posgrado en Derecho Administrativo, además de avanzados estudios en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, especialista en Pensamiento Nacional Latinoamericano, docente del seminario que lleva el mismo nombre, transversal a todas las carreras de grado de nuestra universidad.
Ha sido jefe de gabinete de la UNLA y más tarde secretario general de Asuntos Jurídicos e Institucionales, integrando el gabinete conducido por la doctora Ana Jaramillo. Bienvenido, Francisco, muchas gracias. Es tu turno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Qué privilegio, ¿no? La verdad, compartir con ustedes esta mesa honrando a don Arturo Jauretche y además con nuestros compañeros de trabajo, estudiantes y docentes. Yo quería hacer hincapié en una cuestión que me parece bastante vital. La obra de don Arturo Jauretche es inabordable o incomprensible sin abordar su pertenencia a una generación que es continuidad de otra generación. Esas dos generaciones estarán caracterizadas por la búsqueda de la identidad y la cuestión de la colonialidad o del coloniaje, como afirmaba don Arturo. Juan Waldemar Wally, en su libro Generación del 40, Grandeza y Frustración, demostrará cabalmente esta suerte de continuidad intergeneracional. Jauretche, además, transitará su juventud cruzada por las guerras mundiales y particularmente por la Segunda, ya que en ella se desplegará un poder nuclear que teñirá de incertidumbre el destino de la humanidad misma y el de la Argentina, lógicamente. También asistirá a un proceso de reconfiguración geopolítica en el sistema de relaciones de poder internacional. Y además asistirá a otro fenómeno, más bien de tipo sociológico, que es la culminación, el último tránsito de la inmigración en la Argentina, hecho que consistirá en una reconfiguración de nuestra comunidad con la incorporación no solamente de los migrantes del exterior, que en algunas provincias como Entre Ríos constituirán casi el 60% de la población, sino además con la migración interna que partirá desde lo que mal se conoce, o desgraciadamente se conoce como interior del país, emigrará hacia la periferia de las grandes ciudades, con lo cual se producirá un fenómeno muy interesante en la Argentina que Marechal definió como laboratorio de almas, y que consistirá, como decía, en la yuxtaposición de estos dos grandes fenómenos sociológicos y, ¿por qué no, antropológicos? Ese será el contexto donde operará, donde construirá su ideario Jauretche, y a la colonialidad le agregaré un elemento más, que Jauretche participará de una gran revolución cultural que se operó en la Argentina. Entre los años 20 y los años 50, en la Argentina se producirá una tremenda revolución cultural. Ahí estará Jauretche, estará Scalabrini, estará Roberto Alts, estará el mismo Borges, estará Rosita Quiroga, estará, es decir, Quinquela Martín, Petoruti. Es decir, la Argentina, aparte de ser un laboratorio de almas, se constituye en un centro un centro de encuentro a nivel mundial que va a despertar la curiosidad de grandes intelectuales, entre ellos Vasconcelos, que se preguntará en el prólogo a la raza cósmica, se preguntará ¿a dónde va esa Argentina? ¿Qué es eso que está funcionando en la Argentina? Porque se imaginan que todos los conceptos de naciones pasaban o empezaban a configurarse como un hecho de homogeneidad.
Y acá en la Argentina se constituía o se iba constituyendo una comunidad que después será organizada, pero que estaba desorganizada. Por eso el texto de Perón, comunidad organizada. Perón no usó el término sociedad, sino comunidad, en términos de proximidad, y por eso el título de la conferencia que él dicta en el Congreso Internacional de Filosofía. No sé cómo ando con el horario. Bueno, desde el punto de vista epistemológico, como señalaba Godoy, para Jauretche, no son las ideas las que determinan nuestra existencia, de ninguna manera. Son nuestras condiciones de existencia, materiales e inmateriales, las que determinarán nuestras ideas. El hombre se cree libre porque tiene conciencia de su voluntad, pero ignora las causas que la determinan. Por eso, el pensamiento de Jauretche estará muy en sintonía con el pensamiento escalabriniano, que tendrá como máxima en su prólogo a Política Británica en el Río de la Plata, tendrá su consigna fundamental, volver a la realidad como imperativo inexcusable. ¿Qué nos decía Scalabrini Ortiz? Volver a la realidad para extraer las ideas desde la realidad y no viceversa. Jauretche se preocupó por varias cuestiones. La colonización pedagógica es una, y ya la explicaron muy bien acá, que consiste en la incorporación acrítica de conceptos e ideas, es decir, la incorporación sin pasar el espíritu crítico, sin atravesar el espíritu crítico de nuestra inteligencia, que hoy podría usar el sinónimo de sobacos ilustrados. Es decir, ilustrados porque llevan los libros en la axila, pero no los leen. Mientras respecto entonces a la colonización pedagógica, Jauretche, en su aceptación, digamos, de esta categoría que es la semicolonia, dirá que esa incorporación, es decir, la incorporación acrítica de conceptos, ideas, generará un fenómeno que se conoce como alienación, que es la separación entre el ser humano, la persona humana, y su propia realidad. Este término fue, de alguna manera, una adaptación acrítica de la obra de Lenin. Adaptación acrítica que también utilizará la izquierda nacional para mostrar o para señalar aquellos países, aquellos estados que de alguna manera mantenían, entre comillas, su independencia política, pero que estaban sometidos a una dependencia cultural que les impedía comprender su propia realidad y algo muy importante, intereses, porque la alienación cultural se orienta a la imposibilidad de comprender los propios intereses. Para concluir, don Arturo es una lectura indispensable y además nos plantea, de alguna manera, muchos elementos para abordar la actualidad. El carácter semicolonial, por ejemplo, la pedagogía de la opresión o la colonización pedagógica, la relación entre sociedad o entre comunidad civil y ejército, entre otras, nos sirven hoy para analizar la situación actual del país. Por eso, para nosotros Jauretche es un clásico. ¿Qué significa un clásico? Un hombre o una mujer que traspasan el límite de su propia generación y contribuyen, como Jauretche y otros autores, al pensamiento y a la reflexión de generaciones posteriores.
Así que con esto quería concluir. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Mientras se prende el micrófono, vamos a aprovechar. Sí, ahora sí, muchas gracias, Francisco. Sabias palabras. De paso, vamos a saludar también en este momento al secretario de Ciencia y Técnica, Enrique Deive, por su presencia, al secretario de Cooperación, Bienestar y Bienestar Universitario, también Gustavo Souto, que están aquí presentes con nosotros. Ha llegado el turno de Aritz Recalde. Aritz es director del Departamento de Humanidades y Artes de nuestra universidad. Desde el 2010 se desempeñó como director de posgrado de la UNLA, hasta que posteriormente, con la creación de la Secretaría de Investigación y Posgrado, asumió su conducción. Es egresado como licenciado de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Gobierno y Desarrollo por la UNSAM y doctor en Comunicación también por la Universidad de La Plata. Ha desarrollado tareas de investigación, transferencia y extensión, realizando más de 200 conferencias en universidades, sindicatos, centros culturales y partidos políticos en todo el país. Recalde es autor de 11 libros y ha publicado más de 150 artículos en revistas académicas y en ámbitos de divulgación cultural. Realizó también diferentes y diversas conferencias, presentaciones y producciones audiovisuales centradas en el estudio de la educación superior y el pensamiento político argentino y latinoamericano. Gracias, Aritz. Bueno, muchísimas gracias, Sol, amigos, por la invitación, por la actividad. El objetivo mío, y para no pisarme con el resto de los colegas, es hablar de un tema puntual de Jauretche, que es el de la universidad. Cómo Jauretche piensa la universidad. Y lo voy a dividir en 3 tiempos de 3 minutos cada uno. ¿Qué aportó en lo organizativo? ¿Qué aportó en lo historiográfico? ¿Y qué aportó en lo teórico? Lo primero, Jauretche es un hombre de universidad. Entró a la UBA en el año 1925. Él dice que entró tarde, se lo dice Aníbal Ford, porque hizo una huelga en un colegio nacional y se comió 2 años de suspensión. Pero, digo, más allá de su paso, obtuvo el título de Derecho, tuvo un solo cargo en la universidad, fue la Universidad de Buenos Aires, en EUDEBA, en la gestión de Rodolfo Puigros. Y yo comparto como uno de sus biógrafos, que es Galasso, que en realidad la vocación de él era la política más que lo académico. Pero tropezó en las elecciones de 46, cuando Perón puso a Diego Luis Molinari, en el 61 cuando no lo votó nadie, y se dedicó a hacer libros porque le fue medio el tuje en la política. Ahora, digo, más allá de eso, es un hombre con vocación por la política, más que lo académico. La primera cuestión que quiero destacar es lo organizativo. Jauretche entra, conoce a Homero Mansi, le llevaba 4 años, Mansi tenía 21 años, un hombre del tango y la poesía, y ni bien entran, hacen un comité universitario radical. ¿Qué es lo que pasa? Poco tiempo después, golpe de Estado, abstención, y la Unión Cívica Radical se llena de pólvora. Entonces viene el levantamiento de Pomar 31, Cataneo al 32 y Paso de los Libres al 33. Obviamente que todo el mundo a los tiros, el tipo una línea intransigente, dejó el comité radical. Ahora, en el 35, algunos años después, Jauretche demoró bastante en recibirse, crean la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Y ahí sí, desde Forja, que además de Jauretche había otros hombres universitarios, además de Mansi, uno es Del Mazo, para mi modo de ver, Gabriel Del Mazo, el radical que mejor explica la reforma. Y con esta banda salen a armar organizaciones estudiantiles y arman la Organización Universitaria Forjista en La Plata, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Y la Unión Federalista Revolucionaria Argentina en Córdoba. Se arman en todas las universidades. Y es tal el armado que los tipos en el 39, con Capelli, que era el delegado de la Universidad Nacional de La Plata, presiden la Federación Universitaria Argentina. La Federación Universitaria existe, nace en el 18, fue controlada por un radical forjista, que era Capelli, un hombre del riñón forjista puro que después va a laburar a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con esta organización? En el 45 se disuelve Forja, se meten a la revolución justicialista y desaparecen. Al punto que uno sigue la historia del radicalismo y es hasta el día de hoy que siguen manejando la fuga, pero no con el radicalismo forjista. Y al punto que el primer consejero académico que lo eligen los estudiantes y que ocupa un rol a favor del justicialismo es Antonio Cafiero.
Antonio Cafiero no venía del forjismo, venía del nacionalismo vinculado a Acción Católica. Entonces sería un lindo tema para estudiar qué pasó con esa banda de radicales que arman en todas las universidades, conducen la Federación Universitaria Argentina y después desaparecen. Ese es el primer aporte organizativo para los amantes de la historia. Hay mucho por profundizar. Segundo tema, historiográfico. Acá hablaban de revisionismo histórico. ¿Qué opina Jauretche? Jauretche era un radical. Entonces, como buen radical, dice la reforma del 18 está bien, porque fue un movimiento universitario que en realidad es un movimiento político nacional y su versión universitaria es la reforma. No es que andaba la autonomía como una entidad metafísica, histórica, y se organiza, es al revés. Dice, hay un movimiento político que en una coyuntura usa la autonomía como un elemento de construcción de un programa político. Entonces dice, la reforma es hija del programa de transformación de la Unión Cívica Radical y no al revés. Y el tipo dice, la reforma fue inicialmente positiva, pero su evolución fue negativa. Esto es interesante porque para sectores del nacionalismo más conservadurismo la reforma había trosqueado a los pibes y la participación política en el gobierno era disfuncional, tanto para el conservadurismo derecho como para el liberalismo. Uno, no sé, agarraba a Hussein premio Nobel y te decía los pibes en el gobierno es un disparate. Jauretche no dice eso. Jauretche dice, no, la reforma está bien. ¿Y por qué? Porque incorpora a los jóvenes a la política nacional y sudamericana. Y porque contribuye en su origen a la formación de una conciencia regional antiimperialista. Ahora, ¿qué dice? A poco de andar, dice este hombre que camina al radicalismo de los márgenes, porque Forja, al fin de cuentas, nunca condujo la Unión Cívica Radical, ni nunca ganó elecciones ni internas en la Unión Cívica Radical, empieza a tener una posición crítica. Hay muchos radicales que se quedan en la universidad, conducen la universidad. Y dice, la universidad fracasa, el reformismo fracasa como programa, y es parte de lo que decían acá los compañeros, parte de la colonización pedagógica. Y él le dice la colonización pedagógica en dos cuestiones. Primero, la reforma fracasa. Y hay unas citas de Forja que son duras, son durísimas y muy actuales. Dice, la traición a la inteligencia es el rasgo de la reforma. Traición de la inteligencia, de una universidad de espaldas a país ajena a su drama. Y en esa revisión histórica dice Jauretche, ¿por qué? Y bueno, porque en el 30 apoyan el golpe de Estado, cita en Los Profetas del Odio una declaración de la Facultad de Derecho de la UBA con Alfredo Palacios, donde dice Irigoyen tiene que renunciar cuando le estaban haciendo un golpe de Estado. Dice, en el 45 está en la Unión Democrática y la reforma calla al primer asesinato, al primer mártir del peronismo, que era Darwin Passaponti, que es asesinado en la puerta de un periódico, le pegan un tiro acá en la ciudad de Buenos Aires. Y Jauretche dice, yo era amigo del padre, que era un dirigente reformista. Y dice, y en el 55 integran los comandos civiles. Dice, el reformismo, que inicialmente nace como un legítimo acompañamiento de un proceso emancipatorio, que es el irigoyenismo, deriva en colonización pedagógica y en paramilitares, en terrorismo, porque los comandos civiles eran una expresión muy parecida a la AAA mucho tiempo antes, pero bueno, a veces los radicales son un poco desmemoriados. Y entonces, con la forma que tenía Jauretche muy particular, dice, el pibe desviado en la universidad entra a la UBA, se hace fubista, que es la desviación del estudiantado, cuando le dan el título se hace arielista, y después se consuma como la inteligencia, dice él, como los tipos que adaptan la ideología del régimen mundial y justifican la expoliación que de otra manera tendría que hacerlo por las armas. O sea, se puede robar petróleo con algunos senadores votando una ley ahora, dando algunas facultades extraordinarias en la legislatura, y no hay necesidad de ocupar las Malvinas y seguir ocupando otras posiciones donde también hay petróleo. Entonces dice, ¿cuál es el resultado de esto? Un país sin dirigencia política. Y esta es la tesis, y los invito a leer la tesis del medio pelo en la sociedad argentina, que es una sociología de las élites. Y dice algo muy actual, dice, la Argentina no tiene élites conductoras. Entonces, por un lado dice, la reforma fracasa y el resultado es la traición de la inteligencia. Es una universidad de espaldas al país. E incluso cuando se mete al país se mete dramáticamente. Golpe de Estado del 30, 55, silenciamiento frente a la violación de los derechos humanos. Y el otro elemento del fracaso de la reforma es lo que dice la colonización pedagógica que recién comentaba Pancho, de lo que es el fruto maduro, dice él, doctrinas de encargo y la incapacidad de la universidad para ver el mundo desde nosotros. Entonces el tipo, insisto, paso por la organización de la universidad, la cuestión historiográfica, y el tercero es teórico. ¿Qué le aporta a la universidad? Y voy a resumir para respetar el tiempo. ¿Cómo se resume la obra teórica
porque es un tipo de la política. A fin de cuentas, si bien lo suyo era la política más que la academia, cuando él dice la academia anda mal, él ofrece una alternativa a la academia. Y él dice hay que pensar en nacional. Y yo resumo la obra, que como decían acá es súper diversa, en 4 grandes temas. El primero, la economía. Lean el Plan Presbich y el retorno del coloniaje, o la crítica al liberalismo del Manual de las Onceras. Y esa idea que el país, hasta que no tenga una economía nacional, social y federal de perspectiva regional, es inviable, no es una nación. Segundo elemento teórico, la sociología. A la sociología rural. El tipo vivía en Lincoln, entonces su descripción del pasaje del mundo rural al urbano, él la pone en tensión con Germán y toda esa generación, y es un libro súper actual. El tipo, en Los profetas del odio y la chapa, en el medio pelo de la sociedad argentina, con pantalones cortos, que es su autografía, hace una sociología rural que explica cómo vive, siente y piensa el obrero rural en su tránsito hacia la modernización capitalista. El otro eje que les comentaba recién y que creo que hay que volver después de 40 años de democracia, que es el medio pelo en la sociedad argentina, que es una sociología de las élites. Insisto con esto. Esa hipótesis que él tiene que dice Argentina no tiene una élite, porque ese rol no lo cumple la burguesía como en Brasil, no lo cumplen los intelectuales medios, porque la universidad es colonial. ¿Y qué nos queda? Y solo nos queda, dice, la línea nacional de las Fuerzas Armadas y la clase obrera. Y esta es la tesis de ejército y política. El otro elemento, ya hablaron mis colegas acá, de la sociología de la cultura, de la ciencia de la educación, y la crítica de Jauretche al periodismo es increíble, la opinión sobre la educación, las universidades, sobre la literatura, todo lo que este tipo escribe realmente es digno de revisarse, releerse y actualizarse porque tiene muchísima vigencia. Los profetas del odio y la chapa, el Manual de las Onceras, Política Nacional, Revisionismo Histórico, su paso por el frondicismo en la revista que acá se reeditó. Y el último eje sobre el cual escribe Jauretche, y con esto termino, son las relaciones internacionales. Acá está Rubén Eguilén, el director de la carrera. No sé qué opinión tiene él, pero es una relectura de las relaciones internacionales en clave histórica. Para él, la unidad de la patria grande era la reconstrucción del virreinato del Río de la Plata. Su nombre, insisto, cuya geopolítica tiene un basamento histórico, cultural. Y ahí da algunas de las cuestiones, algunas tesis de la patria chica y la patria grande, tensiones en la historia argentina. Hoy tenemos un Mercosur que no sabe, un UNASUR que no sabemos, una CELAC no sé cuánto. Entonces él escribe estas tensiones, dice, estas tensiones que hoy existen están en la historia de las relaciones internacionales en nuestro país. Tensiones internas y expoliadas o intervenidas por potencias extranjeras. Y ahí da una clave poco trabajada de Jauretche que creo que hay que volver, que en toda esta crítica que el tipo hace, sobre la cultura, el desarrollo, las relaciones internacionales, hay un caso que él toma como un caso exitoso de desarrollo, que es el caso del Brasil. Cuando él habla de las relaciones internacionales, dice que ver Brasil, un país que sale más grande de la guerra de la independencia, un país que lleva a Brasilia al centro, y no como nosotros que seguimos mirando al Atlántico, y un país que hace un tránsito hacia la industrialización con Getúlio Vargas que se continúa incluso en la década del 60. Entonces, en todo este gran proceso de desarrollo de nuestro país, él dice, posiblemente hay que mirar a Brasil porque Brasil es la clave. Muchísimas gracias. Cuatro grandes presentaciones, pero por supuesto que le vamos a pedir al doctor Aníbal Fernández que no nos prive, que no tenga 10 minutos solamente en su oratoria, sino que se tome el tiempo que necesite. Bueno, muchas gracias. Después de haber escuchado a los compañeros, acabo de darme cuenta en el quilombo en el que me metí. Pero bueno, trataremos de encontrarle la vuelta y hablar un poquitito de lo que hicimos. Yo entendí hace muchos años que el objetivo, lo que perseguía yo dentro del marco de la política, tenía que ver con eso de ser un cuadro de la política, un cuadro intelectual que pudiera defender el peronismo. Por eso había que estudiar mucho y había que escuchar mucho. En la medida de las posibilidades lo he hecho. Humildemente escribimos con Carlitos Caramelo, sin él no hubiese sido posible. Sonceras Argentinas y otras hierbas, Sonceras Argentinas al sol. Nos dicen que en el verano no se hace política, pero Perón ganó el 24 de febrero. Las Sonceras Argentinas del cambio, cuando nos hablaban del cambio de Macri y conducción política, que aquella conducción política que queríamos los pibes para poder participar de las reuniones no es la misma, porque como todo
hombre de frondoso conocimiento, repetía para fijar conocimientos y eso hacía que fuera tedioso. Nosotros limpiamos toda la hojarasca y dejamos el corazón de lo que es para mí un libro que da mucho, y los profetas del odio actuales. Nosotros creemos entonces que hay cosas para poder hablar, lo presentamos en la Feria del Libro cada vez que pudimos, nos sentimos homenajeados de habernos permitido presentarnos allí, porque en aquel momento habían pasado tipos que no quiero ni escucharlos en términos de la política, pero nadie podía discutir la estatura intelectual de Vargas Llosa o de Fernando de Savater. A nosotros nos daba mucho placer el hecho de cruzarnos porque era mucho brillo, porque era la fiesta del alma y de los sentidos, una sala inmensa. La verdad que para un negrito de Quilmes participar de la Feria del Libro era una cosa importante, demasiado satisfactoria para mí. Soseras nace, dice el gran Ricardo Piglia, que el presente siempre es el presente histórico, del respeto que yo le siento a don Arturo Jauretche. Para mí es, hace muchos años, 50 años que leo a Jauretche, y busco, y cada vez que busco más encuentro. Y esto me hace colgar de lo que estoy haciendo. Presido hace más de 25 años el Centro Arturo Jauretche de mi distrito, y mi agrupación política desde 1997 se llama Arturo Jauretche, y le hemos tratado de hacerle honor a cada una de las acciones que pudimos llevar a la práctica. ¿Y para qué nosotros entendíamos que teníamos que trabajar con esas cosas? Y porque teníamos que responderle a tanto absurdo organizado, la violencia verbal sin respuesta, la calumnia disfrazada de crítica. El libro tenía que ser más que un texto, un gesto hacia la política. Y ese es el objetivo que perseguíamos nosotros cuando nos poníamos a trabajar y a grabar y a ordenar las ideas como para ponerlas y volcarlas a un libro. Los títulos son opiniones y eso se presenta como si fueran noticias. Entonces esas son una de las cosas que empezamos a ver nosotros como estas sonceras que son las que nos generan cosas. Sabemos que nos mienten, lo subimos siempre. Todo lo que han planteado aquí los preopinantes y que me satisface enormemente llenarme la panza de tanto Arturo Jauretche, con tanto bien aplicado y con cosas que uno resiste y conoce, y nos permite que esas cosas que nos cuentan o nos contaron en algún momento en esa falsa historia que bien presentada estuvo de semejante manera, hasta presentar a Pavón da un poquitito de vergüenza, ¿no? en cómo terminaban las cosas. Pero bueno, es lo que nosotros entendemos, que este libro nos debe ayudar a pensar y que es un enorme gesto para la juventud, para que la juventud pueda colarse o sumarse y participar. Es imperioso en eso capacitarlos. Ustedes son todos formadores. Yo cuando escuchaba los currículum de cada uno de ustedes me da mucha satisfacción saber que nuestras universidades están plagadas de pibes y de un compañero como usted. Ya no somos pibes, perdóneme. Ya no somos pibes, pero con esa formación, con ese respeto por el alumno, con las ganas de que el alumno tenga que subir hacia un lugar que antes le era negado. Entonces, el objetivo es que ese gesto sea hacia la juventud y que esa montonera de pibes que está todo mentira adentro pueda ser incentivada o motivada por los elementos que uno fue mamando y que es imperioso que uno tenga que poner a su disposición, a su uso. Yo hablo de capacitarlos siempre en eso y por ahí es lo que yo no me parezco a ellos, porque la capacitación de la que hablo yo, que no es la pedagógica, que es la que se distinguen ustedes y lo hacen muy bien. Con solo escucharlo me dan ganas de volver a sentarme a un banco a crecer un poco más de la formación que ustedes tienen, pero capacitarlos en lo político. Es un nuevo saber, hablar de capacitar políticamente, aprender ese nuevo saber, aprender ese construir el poder, el uso de ese poder político. La posibilidad de pensar en política sin política es imposible.
es como un eunuco de un harén, saben lo que tienen que hacer pero no pueden. Y nosotros a eso nos metimos entonces para laburarlo. No somos escritores nosotros, somos políticos que vuelcan cosas en un libro. Por eso quiero hacer la diferencia con los otros escritores que sí tienen cómo a poder hacerlo. Nosotros partimos de la primera de las grandes sonceras, que fue la civilización y la barbarie, la madre que las parió a todas, decía don Arturo. Todo lo de afuera es civilización, todo lo de adentro nada tiene que ver con eso, con la formación, con la posibilidad de conocerlo. No hay nada que nos diga que la civilización es hasta acá y de acá para allá es la barbarie. No existe esa posibilidad. Sí, la demostración que cuando viene de afuera, y si es de Estados Unidos, sin ofender a nadie, pareciera ser que fuera mucho más importante que lo que nosotros estamos por verter en esta tarde, que me satisface enormemente. El ala económica y el ala del gobierno, una de las tantas sonceras que se presenta, que se exhibe, que se muestra tantas veces como se puede, es la que nos muestra nuevamente que la civilización y la barbarie tienen una importancia superlativa en estas cosas. Es una soncera del sector. Los de los economistas siempre son rubiecitos, con un inglés tarzanesco, pero con inglés, con códigos oscurantistas y números de finanzas que te las cuentan y que realmente, donde dice don Arturo en Los Profetas del Odio, se miran a la gente como si fuese un número y no como si fuese un hombre o una mujer o los pibes que necesitan todos los días de morfar. Estos 5 millones de kilos que tienen en un galpón te demuestran la mierda que son estos tipos. Y por eso la discusión y el planteo con todas las ganas. Dicen que los ministros políticos son negros que llegaron a meterse y se tragan las heces y solo sirven para movilizar y rosquear, pero esa soncera que yo pretendo desenmascarar, el objetivo es ese, mostrarle lo ridículo que son cada vez que ponen una cosa y que no sirve para otra cosa que para agraviarte. No te da nada, no te da nada. De ese análisis específico de esa soncera, yo lo que buscábamos encontrar la génesis. Y Sarmiento dice, interrogando al fantasma de Facundo, no nos olvidemos que eran parientes, tampoco por las dudas, dice en la tradición del Facundo: sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. Nosotros, ante lo ambicioso de nuestro proyecto político, le preguntaríamos al mismo Sarmiento, y en este caso imaginamos a don Arturo diciéndole: sombra entrañable de don Arturo Jauretche, te invoco para que allí donde estés le preguntes a Sarmiento qué carajo es lo que no entiende. Otra de las sonceras, la situación de los vulnerables. Van por el chori, no van por el chori, van porque los compañeros quieren participar y quieren ser protagonistas, porque lo son, porque deben ser protagonistas y porque es necesario que sean protagonistas cuando se hablan nada menos que de los intereses de sus propios hijos. La asignación universal por hijo, que se iba por la canaleta del juego y la droga, qué pelotudo. Yo lo conocí, un hombre formado, preparado intelectualmente, decir semejante burrada era una cosa que era terrible. O como cuando se decía los planes de vivienda, es decir, los planes de vivienda no, porque el parqué lo usan para hacer asado. Es necesario, tanto es necesario. Con ese criterio, a uno se le ocurriría decir que Ronald McDonald tendría que ser el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Era más fácil que otras cosas. La realidad es que, dice Yupanqui, de patusudos patrones es picañao las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono los míos por palmas ni patacones. Ninguno de estos está dispuesto a traicionar a los suyos. Y por eso es importante
cómo se exhibe esa soncera que es la que busca dañarte, aunque más no sea con el resto que le va quedando en el camino. Recién hablamos de la inmigración, y claro que la inmigración de la mala calidad ha sido una de las sonceras más importantes en este tema. Hubo una migración europea fundante y ahora una sudamericana de vagos. Mi abuelo, que era un asturiano más malo que la peste, vino en 1905, era rubio y tenía ojos celestes. Aunque no lo quieran creer, yo les juro que es así. Tampoco les importaba, tampoco los querían, porque eran la chusma ultramarina, no eran es lo mismo que le están haciendo ahora o que le hacen ahora a un boliviano, a un chileno, a un paraguayo. La visión es exactamente la misma. Pero si uno se pone a mirar todo el tema paso por paso, cómo realmente es la situación. Dice, ¿cuál es el problema de los argentinos? Bueno, son los inmigrantes. Bueno, hagamos una cosa, echémoslos a todos y ponemos todos argentinos y entonces se resolvió el problema. Habríamos pasado de largo. No, dice, pero los inmigrantes no están educados. Entonces tendríamos, bueno, pero entonces eduquémoslo. Pero no, el problema es que si los educamos y son inmigrantes, la realidad es que el problema es el peronismo. Ese es el verdadero problema y hay intencionalidad y mala leche. Y entonces uno, como antesonsos que pueden pensar que esto es así, no queda otra cosa que desnudar la soncera para poder sacarle ventaja de alguna manera. Sesuda definición de hegemonía y autoritarismo. Néstor hablaba siempre de una expresión hegemónica. Y uno puede pensar, imaginarse parada del colectivo, dos personas que están esperando que llegue el bondi y uno que le dice a la otra, che, qué hegemónico que son estos tipos, son hegemónicos. Pero la verdad es que no saben ni siquiera lo que significaba. Gramsci decía que la manera que la tarea de gobernar era la tarea de construir hegemonía. Esta es la verdadera acción. Es conducir, es estar al frente. Bueno, cuando el mundo nos cortaba la cara, el país andaba muy mal y el peronismo gobernó. ¿Cómo pasó siempre y cómo va a volver a pasar después de esta catástrofe? Ojalá sea lo más pronto posible, respetuosamente y dentro del marco de la Constitución, pero lo más pronto posible. A los políticos les conviene un pueblo ignorante. Da mucha bronca ese tipo de situaciones. 19 universidades tenemos y todas te llenan de orgullo porque los hombres y las mujeres que la habitan, ya sea para brindar su formación y para que sea receptada por los pibes, tienen mucho por hacer y lo que van haciendo tiene mucha calidad y mucha vocación y mucha historia, si se quiere en este caso. La historia nos muestra que fue la educación un elemento más que importante en lo nuestro. Para uno que tiene 2 carreras universitarias, pero que el pibe se recibiera de médico, lo de don Florencio Sánchez terminó siendo casi una satisfacción, ¿no? Mi hijo, el doctor, a mí también se me dio y bueno, ¿por qué no disfrutarlo? Si todos venimos de una portera de escuela y un mecánico de la Fuerza Aérea. El equilibrio y el consenso de las instituciones. Este país no cambia más. Dicen, si le falló un negocio, lo echaron del laburo, perdió la carrera, lo dejó la novia, pinchó una goma o tiene piorrea, es por culpa de este país de mierda. Y la verdad es que es la multiplicación de cada absurdo de lo que nosotros venimos recalando, analizando y mirando. Somos un gobierno autista. Como senador de la Nación tuve oportunidad de hacer la ley del autismo. Ojalá estos tipos algún día supieran qué significa y el dolor que generan en esas familias para que nunca más opinen de semejante manera. Decir de otra cosa. Si total lo que decís ahora y lo que vas a decir no vale un pedo nada. Dejá tranquilo a toda esa familia que sufre muchísimo ese dolor y que no tiene forma de resolver. Y sobre todo en esto que nosotros venimos mirando, ¿qué estarían diciendo del gobierno actual? Porque no quiere negociar, trata de ratas a los legisladores, de coimeros a los periodistas, insulta al Papa, se ha peleado con un montón de presidentes. ¿No le van a decir nada de esto a este señor?
Dice, hay que volver al equilibrio y al consenso. Ah, bueno, mirá, ahí estaba. Es buena idea esa. Habría que avisarle al presidente de que habría que volver al equilibrio y al consenso. En 2011, pensar en equilibrio y consenso les parecía bien a algunos dirigentes que hoy se preguntan por qué el actual presidente no ha podido sacar ni una sola ley, ni una sola ley. Es decir, por la ausencia de la política, la vocación del trabajo, y se piensa en ello que solamente por maniobras turbias se puede conseguir ese tipo de soluciones. Argentina está aislada, nos caíamos del mundo, dice, ¿no? La Argentina en esto que pagó la deuda con el Fondo Monetario, estaba aislada. 10.000 millones, estaba aislada. Y ahora que España retira la embajadora y Argentina vota casi en soledad contra la adhesión de Palestina como Estado de la ONU, está aislada. Pero está aislada porque nosotros tenemos esa vocación. No, ni tenemos vocación de pelearnos con Israel, y no queremos de que dure más el tiempo en que se reconozca a Palestina definitivamente. ¿Eso es estar aislado o querer estar aislado? Estamos en el mundo. Ahí estamos, y esta es la pelea que nosotros queremos seguir sosteniendo para que puedan ir resolviendo ese tema. De 193 países había 2 que estaban en condición de veedores. Uno es el Vaticano, que no va a dejar de ser devedor. El otro es Palestina. Bueno, llegó el momento. Gerenciar el Estado tiene que ser eficiente. El Estado no tiene que ser eficiente, el Estado tiene que ser eficaz, que son dos cosas distintas. En los países serios no pasa nada con esto, pero debiera ser serio. Cuando uno le da un presupuesto y una política para ejecutar, hay que ejecutarla. Y es tan corrupto el que roba como el que subejecuta un presupuesto. Entonces, esta definición la quiero conservar para mí. ¿Cómo no tratar de encontrar salidas y responderle con respuestas enérgicas a cada una de estas acciones? Argentina desaprovecha una oportunidad histórica, los empuja un viento de cola. Séneca decía que nunca soplan buenos vientos cuando uno no sabe dónde va. Y sin ir más lejos, el gobierno de este presidente endeudado hasta las verijas prefirió rechazar integrar los BRICS. Y ahora anda a los saltos por un bizcocho para que China le diga que sí o que lo perdonen. Es un despropósito el que nos encontramos. Este es el peor año para la economía. Esta soncera comenzó en el 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, no acá, en Estados Unidos, después en España, fundamentalmente. Deberían haber esperado por lo menos hasta este año para ver los números de Milei, porque si no, no se entendería demasiado. La crisis energética, que acaban de darle la orden en Córdoba de cerrar los grifos del gas porque no tienen gas natural. Le decían que la industria funcionando a pleno y la mayoría de los hogares comprando aire acondicionado era el delirio de Néstor. Miraba, decía, che, ¿cuántos compraron aire acondicionado? ¿Cuántos televisores en ese momento me llamaban plasma? ¿Cuántos compraron? ¿Cuántos plasma compraron? Pues el laburante a lo mejor le ponía 5 minutos, pero llegaba de laburar, prendía, y ese fresquito, ¿por qué? Porque el labura no. Esas son las cosas que a nosotros nos interesan darla como debate, porque esas compras que llevaban a la posibilidad de nuestros compañeras y compañeros de trabajo nos muestran que hoy con el 48% de la capacidad instalada, es decir, más del 50% perdida, ¿con qué van a comprar? ¿Y quién va a comprar algo si están a los saltos para poder comer? Faltaban 15 millones para terminar una parte del gasoducto, que lo pararon solamente porque era un laburo de la gestión anterior, pero que no tenía ninguna razón de ser. Ahora van a costar 500 millones con el barco, pero el barco tiene particularidades que no muchos quieren conocer. El barco es, toma el tarro, dame la leche, o ponés la tarasca primero y después yo te bajo el gas, o no hay gas. Y ya les pasó, ayer ya los dejaron sin gas. Háblame de crisis, contame qué es la crisis. Eso es la crisis. La presión impositiva. La mayor presión impositiva los tienen los laburantes nuestros que siguen pagando el IVA. Esa es la mayor presión impositiva. Los empresarios reclaman mejor clima de negocios y mayor seguridad jurídica. ¡Qué pedazo de soncera! Hablan de negocios protegidos, de prebendas, ventajas, créditos blandos. No están hablando de los negocios que toda la vida hicieron y que pudieron cumplir con ellos.
un negocio sin riesgo, una cosa por el estilo. Aumentar los salarios es inflacionario. Eso es como reprocharle al sol la manía de los gallos. Es poco serio una explicación de esta característica. Macri le hizo perder más del 20% del salario y cerró su gestión con 50 puntos de inflación. No nos olvidemos de eso, nunca nos olvidemos de eso. Así nunca van a llegar las inversiones. Así como Macri, que nos prometió la lluvia de dólares y fue una bicicleta fenomenal que obligó a volver al fondo. O como la ley de bases con el RIGI, que pretenden 30 años libre de todo compromiso impositivo a las empresas extranjeras. No jodamos, muchachos. No jodamos. No es eso lo que va a hacer grande a un país ni que le va a dar las oportunidades que merecen para poder desarrollarse con sus hijos en cualquier condición. Hay que distribuir mejor la riqueza. ¿Por qué las únicas veces con distribución equitativa de la riqueza fue en gobiernos peronistas? Peso más, peso menos, anduvo por el famoso 50-50, decía Juan Perón. 50-50. ¿Por qué si estamos todos de acuerdo los gobiernos liberales producen semejante transferencia de los trabajadores a los empresarios? Porque la visión es otra. Se nota, muchachos, se nota demasiado. Se nota demasiado. El campo somos todos, nos dicen. Hermosa entelequia esta. El granero del mundo. Mentira, nunca fuimos granero del mundo. Fuimos la chacra de Inglaterra, nunca fuimos granero del mundo. Están aquellos que se compran esta soncera, no tienen ni perejil en las macetas, son campo, dice. La pampa húmeda, el 86% de la producción agrícola está en manos de los mismos hace más de 100 años. El 86%. 35 familias, entre las cuales están los Sancho Arena, los Balcarce, los Pueyrredón, los Pereiraola, Avellaneda y Bullrich, que son propietarios de 1.564.000 hectáreas. No es un chiste, es fuerte eso. Producimos para la mesa de los argentinos, es mentira. No producen alimentos, producen commodities. Y producen commodities para la mesa de los argentinos que viven en China, en todo caso, porque nosotros se la vendemos a China. Porque lo único que están buscando es exportar y porque lo único que buscan en eso es precios argentinos y vender a precios internacionales. Vamos a tener que importar carne y trigo, soncera casi perfecta. Eso se instaló con la 125, nada más para aplicar mucho más que eso. El trabajo en el campo se rige por sus usos y costumbres, tómatela. Desde el estatuto del peón de Juan Perón en 1944, esto no es así. Gozan de inaceptable privilegio de los salarios más bajos del mercado. Y lo digo como es ministro de Trabajo, como tanto encontramos trabajadores rurales en la situación de cuasi esclavitud. Eso no hay que hacer mucho esfuerzo, no hay que ir muy lejos para darse cuenta de eso. La intromisión del Estado en las cuestiones del campo. Afloja, máquina. Si así fuera, no tires la toalla cuando hay sequía o hay inundaciones. Porque si es que somos tan perseguidores y no sé qué cosa, mucho menos con caída de precio de los commodities. Andan con ropa de paisano, pero del Cardón. Hilux 4x4, tecnología de punta. ¿Alguien cree que al campo le va mal, honestamente? Los campesinos, en lugar de los empresarios del campo. Paro del campo, en lugar de lockout patronal. Un alto grado de cinismo. Las 7 grandes cerealeras son las que hacen las grandes diferencias. Nosotros no somos tan tontos como para no darnos cuenta de ello. Medios oficialistas versus medios independientes. No es lo mismo una chica caprichosa que una choza chica en Capri. Si hay medios oficialistas es porque hay medios opositores. Y si hay medios independientes es porque otros serán dependientes. La ley de medios K, que tanto dolor de cabeza nos trajo en algún momento, decía un aviso en TN que podía desaparecer si se aprobaba esa ley. Hoy el gobierno de Milei ha hecho desaparecer todos los medios públicos y TN sigue en el mismo lugar. Es la posta, capo, es así. Y el resto de la soncera, hemos generado un clima de crispación. Crispación vive el pueblo argentino hoy con 58% de pobreza y 20% de indigencia. Eso es crispación. Nos hablaban de un doble comando,
Ah, no es entre Milei y la hermana, perdón, me confundí yo. Las formas de gobierno son insultadores, violentos, misógenes, amenazantes, homofóbicos, mentirosos, así como Milei y los suyos. Pero ahora no nos hablan de los modales. Antes éramos nosotros, nos cuestionaban nuestros modales. Estos nos cuestionaban nuestros modales. A ellos los disculpan. Y el presidente es así, ¿sabe? El presidente es así. ¿Y a mí qué carajo me importa que el presidente sea así? Los políticos son todos corruptos. Vieja y ridícula soncera proveniente del mercado. Si uno es político, es corrupto. Habrá indefectiblemente un corruptor. ¿Por qué no hablamos de él? ¿No? Lo buscamos a él y él nos lleva al corrompido y encontramos la vuelta para salir definitivamente de este tema. ¿No es así? Lo voto porque ha sido un empresario exitoso. ¿Y por qué un empresario, todo lo contrario a un funcionario, será exitoso cambiando de lugar de trabajo? Nada lo garantiza. Si hay algo claro después de 12 años de sonceras argentinas y otras hierbas, después sacamos sonceras argentinas al sol, sonceras argentinas el cambio, conducción política y los profetas del odio. El Estado no es una empresa, entonces el Estado tiene que ser eficaz para eso, porque no es una empresa. Yo les pago el sueldo, dicen los gorilas cuando quieren lastimarnos. Perdón si hay alguien que les moleste. Si así fuera, aumentame, papi, porque no alcanza la carta que me están dando. Que queden claro que quien paga impuesto no es el amo del trabajador del Estado. La situación es distinta. La gente dice, la hija más representativa y difundida de la madre que las parió a todas. Con atributos de soncera bien pulenta, distractiva, escondedora, mentirosa, ajena. Como diría Harry Truman, si no puedes convencer, confunda. Es la mejor manera. Una soncera bien pulenta a la hora de confundir, con mala leche, serios con cara de vivos, citan autores que no han leído, en lo que hablaban recién de los libros del sobaco. Los pasean, pero no leerlos nunca. Exhiben profundo desconocimiento, porque ese sustantivo colectivo anónimo y falaz de la gente entra en cualquier recoveco. Nosotros aprendimos lo que era la profundidad de esta expresión. El único capaz de darle carnadura a sustantivos colectivos abstractos fue Juan Perón. El pueblo, los trabajadores, la patria. Esta es la visión que uno entiende que se debe rescatar y multiplicar de la mejor manera. Yo recuerdo que en el gobierno de Onganía, un embajador, por supuesto militar en ese momento, había venido y le habían hecho una cena de homenaje y se había puesto cómodo con el discurso. Entonces le sacaron en el diario La Nación, este señor era, aparte de su condición de militar, era cursillista. Lo atacaban con la advertencia de Azorín, dice. ¿Quién era Azorín? Era José Ruiz Martínez, que era uno de los integrantes de la generación del 98, después de que España pierde con Estados Unidos por Cuba específicamente, nace una generación de cabezas privilegiadas, Jacinto Benavente, Miguel de Unamuno, Machado, Pío Baroja, impecables. ¿Qué decía Azorín? Tenga el político la virtud de la eubolia. ¿Qué es la eubolia? Consiste en ser discreto de lengua, cauto, reservado, no decir sino lo que conviene decir. Jauretche escribe en febrero del 70 un cuento de tan sesuda construcción política, un artículo titulado La eubolia, los eubovivos y los euboludos. Y dice Jauretche, para los eubovivos y los euboludos son más importantes las formas que el fondo. Es nuestra responsabilidad entonces enriquecer el fondo para que no existan tantos unos como otros. Esta es la visión que uno pretende brindar cuando estamos hablando humildemente de la soncera. Son muchas, es imposible. Cuando uno agarra el libro que explicaban recién del 68 de la editorial Peñalilo, si yo no me equivoco, las 3 o 4 últimas hojas son en blanco. Para que uno anote esto, no alcanzarían 100.000 hojas para seguir anotando, porque se van a encontrar con todas estas cosas a cada paso que den todos los días.
Y lo importante que nosotros hacemos cuando multiplicamos con esto es tratar de que no le hagan el juego. Uno cae sin darse cuenta. Jauretche dice del Martín Fierro: las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo. Ancina, si andás paseando y de noche sobre todo, debe llevarla de modo que al salir salga cortando. Es toda una visión esa. Tu palabra tiene que ser eso, tan filosa como el arma que tengas encima, que al salir salga cortando. Él refutaba los disparates argumentales utilizados contra Juan Perón. Nosotros pretendimos colarnos de esta parte de la historia y defender lo que les corresponde al peronismo defender, que es el respeto por el pueblo, el respeto por los trabajadores, el respeto por las mujeres, por los pibes, por las personas con discapacidad, el respeto a aquellos que realmente son vulnerables a los ojos del resto. Perón dice respecto de la integración el 8 de abril del 74, una Latinoamérica desperdigada como somos no se podrá defender, nos van a quitar las cosas por teléfono. Toda una gráfica, toda una gráfica. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que juntarse, muchachos, si no, no sacamos a estos tipos nunca más, hay que juntarse. Yo, de pibito, uno siempre, bueno, los pibes de la escuela agarró otra cosa, aparecían los superhéroes por la televisión y la cosa cambiaba de manera de pensar. Pero a mí de muy chiquito me conmovía un compañero. A algunos puede gustarle, a otros puede que no le guste, pero para mí era casi una muestra de lo que uno podía aspirar, que era Cacho el Cadri. Lo que uno veía de semejante personaje que decía: perdimos, no hemos podido hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos y tendremos la oportunidad de volver a intentarlo. Y habremos ganado, dice, cuando los pibes agarren nuestros papeles y se den cuenta que no todo se compra y no todo se vende y que tengan ganas de querer cambiar el mundo. Y esto es lo más profundo que nosotros tenemos. Este país no puede estar en manos de improvisados, por Dios, no puede estar en manos de improvisados. Entonces, después de semejante explicación y lo que han brindado los compañeros, me siento agradecido porque a uno le llena la panza haber podido participar de una cosa de esta característica y en un ámbito que se llame o que sea homenajeado por Rodolfo Ortega Peña, a quien por supuesto no conocí, pero sí fui muy amigo y le he tenido mucho cariño a Eduardo Luis Duhalde, que fue su socio. Con lo cual, agradecido en esto y del mismo libro de Al paso de los libres, dice don Arturo hablando de estas cosas: les he dicho todo esto, me parece que para nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejo, cuando muere el sonso viejo queda la sonsa preñada. Muchas gracias. Bueno, seguramente no nos iríamos, pero corresponde que demos cierre a este gran encuentro, a este primer encuentro de un conversatorio que seguramente va a aportar herramientas para seguir pensándonos y construir el futuro que necesitamos. Gracias, doctor Aníbal Fernández, por haber estado con nosotros. Francisco Pestana, Juan Godoy, Marcos Mele, Aritz Recalde, a ustedes también. Ha sido un placer.